implica un sufrimiento para ellos, por la cobardía que los caracteriza en relación con el autoenfrentamiento y prefieren la sombra en perjuicio de la plenitud del ser. Entonces todo aquello que nos hace crecer lo prohíbe, ¿verdad? Y eso pues no nos beneficia en nada porque no desarrolla nuestro yo divino, nuestro yo interior. Toda religión en su significado profundo tiene por objetivo religar a la criatura con su creador. Ese es el sentido de todas las religiones, lo cual implica establecer el eje pleno de ego-self, el ser aparente en el real, que proporciona condiciones de salud y de paz. Ustedes saben que todos tenemos un ego, que es nuestras tendencias inferiores, y el self, que es el yo divino. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, porque el ego es positivo hasta donde nos impulsa a tomar acciones determinantes, pero cuando nos domina y nos ata a las cosas materiales, ya se convierte en un problema. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el yo divino y el yo material. Contrariamente a esto, las mentes atormentadas y mal desarrolladas, los espíritus angustiados, se autoflagelan, como si sus cuerpos fueran los responsables de los pensamientos y de los conflictos producidos por la afición de la psiquis en el ángel y en el demonio, con el predominio de este último, debido a las tendencias tormentosas no vencidas, evitando el mundo y odiándolo con su conducta masoquista. Todos tenemos un diablito y todos tenemos un angelito adentro, ¿verdad? Pero cuando tenemos más tendencia hacia la sombra, pues el que domina es el diablito. Entonces el diablito está lleno de conductas masoquistas y por eso se flagelan, porque saben que se están equivocando y se flagelan, y con eso creen que ya pueden solucionarlo. Era lógico que el desarrollo de la sociedad y las conquistas de la inteligencia a partir del periodo industrial, de la revolución inevitable impuesta por el progreso, se ocuparán de combatir ese parasitismo emocional y ese retroceso cultural, abriendo puertas a nuestras experiencias y desmitificando las informaciones fantasiosas de las condenas infernales y los castigos divinos. El desarrollo de la sociedad y la conquista de la inteligencia, corremos que ahorita una diapositiva decían cómo el individualismo es un concepto del materialismo, impulsó al hombre a que viera la vida de una forma diferente y no coaccionado con las creencias impuestas que tenían para la época. Y ahí es donde nace ese desarrollo de la sociedad, porque no todo ha sido malo dentro de los conceptos, pero han servido para impulsar a pesar de los errores, ¿verdad? Lentamente, pero con firmeza, las filosofías del positivismo, ¿verdad?, del existencialismo y del nihilismo se encargaron de mostrar el lado agradable de la existencia, ¿ya? Porque antes estábamos condenados a cielo y a infierno. O hacías el bien o hacías cualquier cosa que no fuera el bien y ya estabas condenado, ¿verdad? Entonces, las bellezas que existen en todo y en todas partes y las hermosas concesiones del placer y del tener. Cuando hablan de placer aquí no están hablando de placer erótico ni nada de esas cosas, sino el placer que hacer las cosas bien hechas. Eso genera una satisfacción, ¿ya? La nueva experiencia del conocimiento, con lo cual entusiasmaron a las multitudes. Imagínense uno reprimido en el conocimiento y de pronto se destapa esa posibilidad de uno aprender de todo y conocer de todas las cosas. Eso motivó a todos los de la época, cuando esto se inicia, a leer, aprender, conocer, ya sin temores ni riesgo del dominio eclesiástico. Al mismo tiempo, la ampliación de los conceptos acerca del universo y su incomparable grandeza hizo que los antiguos feligreses de las religiones se apartaran de los ámbitos de la fe para convivir con otro tipo de realidad, que desmentía sus afirmaciones, ahora de fácil comprobación, dando lugar al escepticismo, a la crítica mordaz de sus textos, de sus dogmas, así como al inevitable abuso consecuente de los excesos. Todas las cosas buenas también te escapan cosas negativas. Como somos sombra, entonces el aprender ya y saber que el universo era más que un firmamento, ¿verdad? Entonces eso nos dio una visión más amplia de las cosas y empezamos
a cuestionar y a juzgar las creencias religiosas. La hipocresía religiosa no puede soportar la realidad de los comportamientos humanos, que rompen los límites que le fueron impuestos desde hace milenios y se arroja con excesiva sed sobre los usos que por su parte se transformaron en abusos de consecuencias igualmente dañinas. Es decir, como se perdió el control sobre los feligreses, o sea, sobre el ser, entonces ellos tienen una respuesta sobre cómo se está usando la inteligencia. ¿Ya? Eso se endereza por allá cuando Juan Pablo II saca la primera encíclica que se llama Fe y Razón. Hay que tener suficientes razones para tener fe, dice en una de sus partes de esa encíclica. Cosa que antes no era posible. O creías sin pensar ni razonar. La ciencia, apoyada en la tecnología, progresó a tal punto que dignificó la vida y permitió un enfoque optimista y encantador de la existencia humana, con lo cual vio aumentado su poder hasta el extremo de volverse omnipotente. Ahí donde está el detallito de la ciencia, ¿verdad? De tal modo que nada se hacía sin su cooperación y hasta llegó a ser considerada el nuevo dios del panteón cultural de la actualidad. Hoy en día, la mayoría de los ateos, amantes y creyentes de la ciencia, todo lo explican con la ciencia. Conceptos absurdos e inentendibles, pero la ciencia se convirtió para muchos en un dios. Que no creen en Dios, que haya creado el universo, pero sí creen en un Dios llamado ciencia. La era industrial, que empezó ¿cuándo? Con la Primera Guerra Mundial, por allí. Bueno, Sí. la era industrial empezó cuando el hombre empezó a usar la inteligencia, cuando dejó de ser agrícola para producir tecnología. La era industrial revolucionó todos los modelos del comportamiento entonces vigente, y el ser humano lentamente se sometió a las máquinas que él mismo concibió y creó para convertirse en su siervo obediente. Y que sí, pasamos a ser dependientes de la industria. Todavía hoy seguimos dependientes de Ahora más. Ahora más. Amplió su desempeño con el deseo de poseer más y sedujo a los gobiernos de las naciones poderosas que se enloquecieron ante la fascinación de nuevas conquistas, de modo que lentamente sometieron a otros pueblos a su dominación arbitraria, disimulado o no por medio de supuestas ayudas a los países en desarrollo, explotándolos y esclavizándolos a través de una política arbitraria y de mecanismos perversos de control por intermedio de sus agencias de espionaje y de corrupción, gracias a lo cual alcanzaron elevados niveles de glorias y recursos abundantes, como islas fantásticas en medio de océanos de miseria. De la misma manera, con habilidad y sin escrúpulos, fomentaron las guerras y de exterminio en nombre de sus razas prepotentes, consideradas superiores por el color de la epidermis, los blancos y los negros, por la sangre y por la tradición. Esto es una realidad Sí. total hoy en día, ¿verdad? El dominio de las grandes potencias sobre los más pobres, pero no para ayudarlos, sino para someterlos. Sin tocar temas muy cercanos. Hace poquito, uno muy poderoso le ofreció platica a uno que está endeudado y lo tienen listo, sometido. No obstante, el ser psicológico es libre, el ser pensante, ¿verdad? Aunque se encuentre sometido a circunstancias y situaciones indignas que esclavizan, la sombra predomina en la conducta, pero en sí mismo se mantiene orquestado por la esperanza y por las aspiraciones de libertad y virtud. A pesar de que nosotros nos dominen nuestras imperfecciones, todavía pensamos y buscamos siempre una libertad, ¿verdad? Nuestra, interior. Se puede observar esa situación conflictiva en los campos de concentración, de trabajo forzado y de exterminio. Van a colocar un ejemplo de cómo el ser psicológico, a pesar de estar prisionero por lo externo o lo interno, siempre busca la libertad. Se puede observar esa situación conflictiva en los campos de concentración, de trabajos forzados y de exterminio, cuando los judíos, ya durante la Segunda Guerra, se habían sido designados como capos para vigilar a sus hermanos de raza. O sea, nombraban a uno de ellos como dirigente, ese era un capo, ¿ya?
a menudo eran más crueles que los indignos comandantes. Así es. Eran más crueles que los mismos nazis. ¿Ya? Se narra que un capo luchaba tenazmente con un hombre para que éste le entregara a su hijo a fin de llevarlo a la cámara de gas. En medio de la refriega, el padre de la víctima le gritó: ¿acaso no tienes hijos? ¿Tienes idea de lo que es perder a un hijo en forma tan malvada? A lo que el capo respondió: sí, claro que tengo hijos, por eso estoy obligando a elegir a 5 niños para que vayan a la cámara. De lo contrario, el mío ocupará el lugar de ellos. Qué historia cruel. Pero en sí entienden, es Sí. decir, psicológicamente el tipo estaba haciendo ¿qué? Él quería que su hijo fuera libre. Entonces dejó que su propia sombra ya lo dominara. Ahora vamos a ver algo interesante. La sombra alucinada no tiene la dimensión de su propia locura y el ego asume con crueldad sin límite. Eso fue lo que se expresó. Pero vale la pena recordar otro terrible momento de crueldad e infamia. En el periodo en que Polonia sufría el drama del Holocausto, cuando los sicarios solicitaron a un rabino del gueto que solucionara un grupo de judíos para la cámara de gas, un grupo de judíos para las cámaras de gas, y el amenazado en esa difícil situación optó por el suicidio. Y yo, antes de matar a mis hermanos, prefiero suicidarme. Miren qué diferencia de cómo actuó psicológicamente en el bien, ¿ya? ¿Qué fue lo que predominó en él? ¿El ego o el self? No es él. El self. Para no ser verdugo de sus hermanos. A otro que lo sustituyó se le hizo la misma propuesta absurda y se vio en la contingencia de elegir a los que serían asesinados. No obstante, más tarde supo que los agentes de la crueldad se habían burlado de él. Ay, Es decir, una prueba. cuando este se suicida, cogen a otro y el otro hace lo que el otro hizo y se estaban burlando. Vean, se mató este, no es como el otro. Entonces fíjense cómo es el predominio psicológico. Ya. Bien, son muy difíciles las soluciones en circunstancias de esa naturaleza, pues lógico. En esos momentos tan tensionantes, tomar una decisión es algo difícil, ¿verdad? Cuando el ser pierde cuando es una solución difícil, dice, cuando el ser pierde la dimensión de su espiritualidad y se deja dominar por el ego de la supervivencia física, bajo el manto de la sombra y de los arquetipos de la esperanza, de la felicidad y del significado, atravesando aquellas horas indeterminables. La pérdida del sentido espiritual y religioso produjo esas insensibles, crueles, sin ningún compromiso con la vida ni con los valores trascendentes, lo que ocasionó una situación de ausencia, de respeto a uno mismo, a los demás y a todos, incluyendo la naturaleza. En esos momentos, nuestro ser pierde por completo su sentido, desaparece de nuestro raciocinio y prevalece el ego que dice: mantente vivo. ¿Verdad? Pero eso sucede, ¿por qué? Porque perdemos el sentido espiritual de la existencia. Cada vez se queda en lo básico, que es supervivir. Supervivir. Ese desvarío en crecimiento alucinado proclama el placer personal por sobre todas circunstancias, apelando incluso a la muerte, cuando aparentemente surge alguna amenaza para su ego exacerbado, que exigen placer hasta la extenuación. No es otro el fenómeno vinculado al aborto provocado, ¿no?, como instrumento de liberación de la responsabilidad y del trabajo, aún sabiendo que la cohabitación sexual, como es lógico, conduce a la concepción, que podría ser evitada por esas personas egoístas que no desean compromiso y que se equivocan pensando siempre en el yo insensible, hasta que en el futuro llegue el momento de la soledad y de la amargura. Cuando nuestro ego exacerbado nos domina, no pensamos en consecuencias, ¿verdad? Si se está en una cohabitación sexual, como lo describe Juana muy bonito, ¿verdad?
tenemos que ser conscientes de que el embarazo puede suceder en cualquier momento. Es mejor evitarlo, ¿verdad? No hacer que cuando suceda, por no evitarlo, mejor que recurrimos al aborto provocado. Eso genera consecuencias posteriores. Lo mismo sucede en el caso del crimen de la eutanasia. Cuando el paciente no desea sufrir el proceso degenerativo, los factores producidos por las enfermedades, las situaciones purificadoras mediante el sufrimiento, y exige la interrupción de su propia existencia a través de terribles actos suicidas asistidos. Cuando la familia decide la interrupción de la vida de uno de sus miembros porque sus recursos se agotaron con los tratamientos médicos muy costosos. Ya, eso es el predominio del ego dominante, ¿no?, que solo piensa en todos los aspectos exteriores y jamás en los aspectos interiores. ¿Ya? La eutanasia es un suicidio, ¿verdad?, desde cualquier punto de vista. Una sociedad que mata fetos indefensos, así como ancianos y enfermos irrecuperables, y se justifica, ¿cómo puede tornarse fraterna y solidaria? ¿Cómo romper ese hielo emocional de mujeres y hombres interesados solamente en el momento fugaz que atraviesan sin pensar en su propia situación poco después? Yo recientemente escuché a unos amigos cercanos ya preocupados porque cuando la vejez llegue tenemos que estar nosotros económicamente preparados, porque qué jartera cuidado viejo, y que los viejos se vayan por un asilo. Ya, que tengan plata para que se den un asilo, porque hay que estar estorbando. Nosotros tenemos vida que hacer, muchos planes todavía por desarrollar, y los viejos estorban. Ellos no van a llegar viejos tampoco. No, ellos no van a llegar nunca viejos, exactamente. Que se preparen más bien ellos para tener para dónde se van ellos. No nos debe extrañar la tragedia de lo cotidiano, la crisis existencial que domina a los individuos y a la sociedad. Una nueva religión psicológica sin cultos ni dogmas surge lentamente a partir de la visión holística de Jung, quien vivió innumerables experiencias mediúnicas con su joven prima. Se llamaba Elena Pritzschwer, en la intimidad de su hogar a través de la personificación que lo dominaba cada tanto y que volvía a verse como cualquier alguien del siglo anterior. Jung tenía repetitivos visiones y sueños donde él se veía en vidas anteriores, ¿ya? Y con su prima, que era medium, ¿ya?, ella veía la situación. De ahí es que Jung conoce la doctrina espírita, y ahí es donde cambia la visión de su psicología, pero él no la publica, ¿ya? El espiritismo, por su parte, como una doctrina profundamente positivista, fundamentada en las experiencias psicológicas y transpersonales de la inmortalidad del ser. ¿Cuáles son las experiencias psicológicas y transpersonales de la inmortalidad del ser? Las comunicaciones mediúnicas que hemos recibido a través de todos los textos. La misma doctrina espírita es mediúnica, ¿verdad? Todos los mensajes del mundo espiritual superior. Del triunfo de este sobre la muerte, porque el saber que la vida continúa es un triunfo, ¿verdad? De la multiplicidad de existencias que dan cuenta del conocimiento archivado en el inconsciente colectivo. Ofrece la certeza necesaria para el avance del ser, que cada uno es, sin duda, como verdadera imago Dei, o sea, imagen divina, rumbo a Dios. El espiritismo nos muestra unos aspectos que la fe religiosa tradicional no nos muestra. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Que son los fundamentos de la doctrina. Ya, las experiencias transpersonales, o sea, la inmortalidad del ser, el triunfo sobre la muerte, es decir, la vida no acaba, sobrevivimos al cuerpo, ya, la múltiple existencia, que son la reencarnación, que son la oportunidad de resarcir los errores del pasado, ¿verdad? Todo eso está donde guardado, en el inconsciente colectivo, es decir, está almacenado en nuestro íntimo, ¿ya? No tenemos acceso a él sino cuando es necesario. ¿Y qué hace todo eso? Pues nos da claridad de que somos seres de origen divino,
que tenemos un reino de los cielos dentro de nosotros, ya esa es la imagen de Dios en nosotros, es la imagen de Dios. Aquel Dios que está por sobre las descripciones bíblicas, las cuales solo dan una pálida idea arquetípica de su realidad, que supere la concepción antropomórfica y abarque el universo como causalidad y fatalidad de todo y de todo. El autor de la psicología analítica afirmó con énfasis: a través de mi experiencia conozco un poder mayor que mi propio ego. Dios es el nombre que doy a ese poder autónomo, que por lo tanto se halla afuera del ego y lo domina. Eso dijo yo. ¿No? Recordemos que el Dios real es un Dios que está muy lejos de ser el Dios material, de un viejito que está ahí arriba, que da órdenes a todo el mundo, ¿cierto? Y que es la causa primera de todas las cosas, y aparte de eso es la fatalidad de todos, porque todos tenemos que volver A Él. Ahora bien, para que la culpa aparezca, hace falta la presencia de Dios en la conciencia. ¿Es obvio? Claro. Si no hay la conciencia de Dios, que es la conciencia del bien, ¿qué culpa voy a No hay sentir culpa, sí. de mis errores y mis faltas? Entonces, cuando la culpa aparece, es porque Dios Ya está ahí. apareció en Hay mi un conciencia. adelantico ahí en el sentido de conciencia. Exactamente. Que no quede claro, los materialistas ateos que no creen en Dios sienten culpa. No. Cuando sienten culpa es porque Ya Dios yo está en su conciencia. La conciencia del bien les dice: te equivocas. Ya. Ahora bien, para que la culpa aparezca hace falta la presencia de Dios en la conciencia, incluso sin que se den cuenta. Porque a través de esa trascendencia divina, el individuo posee el modelo interior de lo correcto y lo incorrecto. Así es. A Dios lo encontramos, pues, perdón, el lapsus escritus, al colocar Dios con minúscula, pues in situ es el más profundo abismo de sí mismo. Querramos o no querramos, Dios está en nosotros. Así Y la trascendencia se da. Es decir, nuestro perfeccionamiento se cumple, así no tengamos la conciencia de que Dios existe. Porque nuestra fatalidad siempre es Así. la perfección. En su obra monumental, el Aion, Jung se refiere también al admirable maestro. Cristo es el hombre interior al que se llega por el camino del autoconocimiento. Es el maestro. ¿Sí ven? Es el hombre interior al que se llega por el camino. Cristo es nosotros haciendo lo que Él nos enseña. ¿Ya? Por eso Él dice: soy camino, verdad y vida. Quien me sigue será salvo, ¿verdad? Entonces, Cristo es ese hombre interior que nosotros tenemos que caminar para poder conocernos. Ese Cristo o estado crístico, logrado por Jesús en su condición de medium de Dios, fue alcanzado por el apóstol Pablo y por muchos discípulos que se entregaron totalmente a Él. Y aún puede lograrse cuando se llega al estado luminoso. ¿Qué es el estado luminoso? De luz interior. Libre de los procesos reencarnatorios, o sea, purificado de las penosas imposiciones del cuerpo, ya no vamos a sentir dolor, de las circunstancias imperativas de la evolución. Es decir, la culminación de todo nuestro proceso de crecimiento interior o perfección. Auxiliar en la conquista de ese estado es la misión de la psicoterapia profunda. Ojo. Voy a leer de nuevo. Auxiliar en la conquista de ese estado es la misión de la psicoterapia profunda, es decir, de la psicología profunda, de aquella que está basada en la realidad del espíritu, no en los comportamientos humanos, en la realidad del espíritu. Porque acuérdense que el espíritu es la razón de ser de la existencia física. Okay. Porque trata al ser integral, es decir, como cuerpo y alma, y rompe la grosera caparazón
en que la sombra muchas veces se oculta para evitar que se le identifique. La psicología profunda va derechito a nuestros errores, que son la sombra. ¿Para qué? Para que los transformemos. De esa crisis existencial que desestructura al ser humano y lo transforma en una máquina de placer que rápidamente se desgasta y se descompone, surgirá una nueva propuesta de humanización del ser, que se apartará de los descalabros rumbo a la valorización de lo divino que existe en él, al igual de que de los sentimientos que engrandecen, que elevan moralmente y brindan el auténtico significado de la existencia, para que en su condición de célula social, al transformarse para mejor, contribuya con todo al conjunto. Cuando nosotros mismos somos capaces de desarrollar esa psicología profunda, tener conciencia de nuestra vida espiritual, de nuestra sombra, de la transformación hacia el bien que tenemos que hacer, modificando todos nuestros errores que son nuestra sombra, crecemos. Y cuando crecemos, ¿qué pasa? Nos humanizamos de verdad. Porque ser humano no es vivir la experiencia física, es ser un ser integral, ¿verdad? Y ahí somos felices para no volver a leer todo eso. ¿Será entonces factible creer en el mundo, un mundo mejor, saludable y bendito, donde se puede amar y ser amado, construir para siempre sin miedo y sin pérdida y conquistar el futuro que está al alcance? Está bonito para una canción, sí. Entonces, cuando nos conquistamos a nosotros mismos a través de la psicología profunda que nos muestra la realidad del ser, de lo que somos, de los espíritus inmortales, de las deudas que tenemos que solucionar, de la felicidad que es adquirir la conciencia del bien, entonces el mundo será mejor. Y cuando el mundo será mejor, entonces todo será diferente. Muchas gracias.